Bienvenido a un video sobre la prueba de la serie P, para la convergencia tenga una serie infinita. La prueba de la serie P establece que si tenemos una serie infinita, en el primero, 1 sobre y al poder de P. Si P es mayor que 1, la serie convergerá y si P es menor o igual que 1, entonces la serie diverge. Y aludimos a esta conexión en el video de prueba integral, donde observamos cuando P era igual a 1 versus P igual a 1.1. Entonces, la serie P es un atajo para aplicar una prueba integral, si tenemos una serie infinita que se ajuste a esta forma. Esta prueba será muy útil en el próximo video. Hablamos sobre la prueba de comparación. Entonces, echamos un vistazo a esta serie infinita. Se ajusta a la forma de la serie P. Y dado que podemos reescribir esto como la sumatoria, de n es igual a 1 al infinito de 1 sobre n al poder de la mitad. El exponente en n, que llamamos P, es igual a la mitad, que es menor o igual a 1. Por lo tanto, sabemos que esta serie infinita divergerá. Entonces, podemos decir que las series infinitas divergen por la prueba de la serie P. Por lo tanto, es una buena forma rápida de determinar si una serie infinita diverge o converge, si se ajusta a la forma correcta. Entonces, para este ejemplo, podemos reescribir esto ya que la suma n es igual a 4 al infinito de 1 sobre esto debería ser n al, recuerde su exponente sobre el índice, esto debería ser 4/3 de potencia. Entonces nuestros poderes equivalen a 4/3. Que es mayor que 1. Que es suficiente información para determinar que esta serie convergerá mediante la prueba de la serie P. Nuevamente, este es un acceso directo a la prueba integral. Si dejamos que f sea igual a 1 sobre x a la potencia de 4/3, podríamos aplicar las pruebas internas para mostrar que también converge. Pero esto es obviamente mucho más fácil para mostrar que converge. Vamos a echar un vistazo a uno más. Para esta serie, podemos factorizar los 4. Entonces tenemos n la mitad en el numerador, y n al cuarto en el denominador. Y si vamos a usar la prueba de la serie P, no podemos dejar esta forma. Queremos seguir adelante y reescribir esto, ya que 4 veces la suma de, recuerda, si estamos dividiendo aquí, podemos restar los exponentes. Entonces, esto debería ser n a la mitad menos 4. Eso sería n para la potencia negativa de 3, y media o potencia negativa de 7 mitades, que es lo mismo que una vez, y con la potencia positiva de 7 mitades. Entonces, tenemos P igual a 7 mitades, que es mayor que 1. Entonces, según la prueba de la serie P, esta serie converge y la multiplica por 4. No afecta si convergerá o divergerá. Entonces, la serie original converge por la prueba de la serie P. Y eso será suficiente para este video. Y haremos uso de esta prueba de la serie P nuevamente en el siguiente video, cuando discutimos la prueba de comparación. Gracias por ver.